Hola, mis queridos oyentes. Soy Luna y bienvenidos nuevamente a esta noche de historias que habitan en los espacios donde el poder y la soledad se encuentran. Esta noche nos adentraremos en un lugar que existe en la memoria de España como símbolo de grandeza imperial, pero que también guarda historias de abandono y melancolía. El Palacio Olvidado de Aranjuez. Un relato que trata sobre cómo los edificios pueden ser testigos de vidas, cómo la arquitectura monumental puede contener historias de intimidad profunda y cómo el olvido puede ser tanto una forma de preservación como de destrucción. Esta narrativa se arraiga en la rica tradición literaria española de reflexión sobre el poder y la decadencia. Esa sensibilidad que permea desde el siglo de oro hasta la literatura moderna. Aranjuez mismo es un sitio cargado de significado histórico, residencia real, símbolo de absolutismo, testigo de intrigas palaciegas durante siglos. Porque lo que está a punto de escuchar no es simplemente una descripción de arquitectura histórica, sino una invitación a comprender cómo los palacios pueden ser prisiones doradas. Que comience el viaje a través del tiempo y la magnificencia olvidada. Aranjuez no es simplemente un palacio, es una declaración de voluntad, una manifestación física de la idea de que el poder puede ser arquitectónico, que la grandeza puede ser construida y perpetuada en piedra, en mármol, en oro. Durante más de 3 siglos fue una de las residencias más importantes de la corona española. El lugar donde reyes vinieron a gobernarse a sí mismos cuando el peso de gobernar imperios se volvía demasiado pesado. Pero, como todas las cosas construidas por el hombre, Aranjuez envejeció, y cuando finalmente fue abandonado, no de golpe, sino gradualmente, como cuando una relación muere día a día, se convirtió en algo más complejo que una simple ruina. Se convirtió en un palincesto de historias, en un lugar donde el pasado permanecía físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Fue en 1989 cuando el conde de Villanova fue encargado de realizar un inventario completo del palacio. Era una tarea monumental. Décadas de negligencia, de cambios de administración, de guerras civiles y dictaduras que habían dejado sus marcas en los muros, significaban que nadie sabía exactamente qué contenía Aranjuez. El conde era un historiador meticuloso, de 60 años, con la particular obsesión de alguien que ha dedicado su vida a ordenar el caos del pasado. Llegó a Aranjuez en una mañana de octubre, cuando la luz caía de forma particularmente melancólica sobre los patios. Lo primero que notó fue el silencio. No era la ausencia de sonido, sino algo más activo. Era como si el palacio estuviera reteniendo la respiración, esperando algo. El conde pasó varios minutos simplemente de pie en el patio principal, permitiendo que la atmósfera lo absorbiera. Luego comenzó su trabajo. Los primeros días fueron ocupados con mediciones, fotografía, documentación de la estructura física. Pero conforme avanzaba más profundamente en el palacio, en sus zonas más privadas, el conde comenzó a encontrar cosas que no estaban en ningún inventario oficial. Cartas, diarios, objetos personales que sugerían que alguien había vivido en el palacio mucho más recientemente de lo que los registros indicaban. En una habitación del ala este, encontró un diario. Estaba escondido en un compartimento secreto bajo una tabla de piso.
el tipo de escondite que sugería desesperación o precaución extrema. El diario estaba escrito en una letra femenina y la primera entrada estaba fechada en 1936. El conde abrió el diario con manos que temblaban ligeramente. Lo que leyó lo transportó a un mundo que los historiadores oficiales nunca habían documentado completamente. El mundo privado de la familia real durante la Guerra Civil. El diario pertenecía a una mujer identificada solo como I. Sus primeras entradas describían la huida. La familia real abandonando el palacio bajo la cubierta de la noche, dejando atrás décadas de posesiones, de memoria material. Pero I no se había ido con ellos, se había quedado, se había escondido en Aranjuez, viviendo en las zonas privadas del palacio, sobreviviendo en los espacios entre el abandono oficial y la ocupación progresiva. Lo que el diario revelaba era una historia de amor. Y había sido doncella en el palacio, pero también algo más, una compañera confidencial de uno de los miembros de la familia real. Su relación había sido imposible, naturalmente. Las diferencias de clase, el peso de la posición, todo lo que hacía la vida en un palacio imposible para la intimidad verdadera. Pero en ese momento de caos extremo, cuando los órdenes sociales colapsaban, habían encontrado una forma de estar juntos. El conde leyó las entradas del diario casi de un tirón. Describían cómo I se había movido silenciosamente a través del palacio durante meses, alimentada por suministros dejados ocasionalmente por sirvientes leales, durmiendo en habitaciones que habían pertenecido a princesas. Describían conversaciones en la oscuridad, momentos robados donde la persona amada regresaba brevemente bajo la excusa de recuperar posesiones u organizar la transferencia de bienes valiosos. Pero lo más extraordinario era el tono del diario. No era una queja, no era una narrativa de víctima. Era en cambio una meditación sobre la belleza de la intimidad encontrada en el lugar más público, más monumentalmente inapropiado imaginable. Y escribía sobre caminar sola a través de los salones a medianoche, sobre cómo la magnificencia del palacio se transformaba en algo diferente cuando estaba vacío. Se transformaba en un escenario interior, en un espacio donde la emoción privada podía resonar contra la arquitectura oficial sin censura. El palacio es mío cuando está vacío, escribía ella. Cada habitación se vuelve una habitación de mi corazón. Puedo sentir mi amor reflejado en los espejos, amplificado por los ecos de los pasillos. Aquí, en este lugar de poder público, he encontrado la verdadera privacidad. Aquí, donde una emperatriz una vez caminó, camino yo, y sé que estoy exactamente donde debo estar. El diario terminó abruptamente, en 1939. Las últimas entradas sugerían que la persona amada no regresaría, que la familia real había reorganizado sus vidas en el exilio, que la posibilidad de encuentros clandestinos había desaparecido. Las últimas palabras escritas por I eran simples, devastadoramente simples. Hoy dejé el palacio, no miré atrás. Si no miro atrás, entonces quizá el tiempo no podrá alcanzarme. Quizá podré creer que lo que sucedió aquí sucedió en un mundo diferente, en una vida que no es completamente mía. El conde pasó semanas investigando, intentando identificar quién era I.
Revisó registros de empleados, intentó rastrear historias de familia, buscó en archivos periódicos cualquier mención de una mujer joven desaparecida alrededor de 1939. Encontró pocas respuestas. Era como si hubiera decidido deliberadamente borrarse de la historia, transformarse en un fantasma de su propio diario. Pero lo que el conde encontró más desconcertante era una verdad más profunda. El palacio mismo parecía diferente después de leer el diario. Ya no podía verlo simplemente como un edificio vacío, como un monumento al pasado. Ahora lo veía como un actor en una historia de intimidad, como un testigo silencioso de un amor que había existido precisamente porque el mundo exterior estaba colapsando. Continuó su inventario, pero con una sensibilidad diferente. Documentaba cada habitación no simplemente por sus características arquitectónicas, sino por lo que podía haber significado para alguien viviendo en secreto. La habitación con la mejor vista del río, donde podría haber pasado tardes esperando. El salón con los espejos, donde ella podría haber practicado sonreír para parecer normal si alguien la veía. La biblioteca, donde quizá había leído libros que la ayudaban a soportar la soledad. Cuando finalmente completó su trabajo, el conde escribió un informe que era, para sorpresa de sus supervisores, más que un simple catálogo. Incluía un análisis del diario, una meditación sobre cómo los espacios privados pueden existir dentro de lugares públicos, cómo la soledad en un palacio puede ser paradójicamente más íntima que cualquier otra experiencia. Incluía, además, una recomendación inusual: que el diario fuera preservado exactamente como fue encontrado, en el compartimento secreto, para que futuras generaciones pudieran descubrir la historia por sí mismas, tal como él la había descubierto. La administración del palacio aceptó la recomendación, principalmente porque el diario no parecía tener valor histórico oficial significativo. Era anónimo, no podía ser verificado. Era, en muchos sentidos, literalmente un secreto de alguien más. El conde completó su trabajo y regresó a Madrid, pero nunca dejó de pensar en Aranjuez, nunca dejó de pensar en nunca dejó de pensar en ese momento en la historia donde la privacidad pura fue encontrada únicamente en el lugar más monumentalmente público. Años más tarde, cuando el conde fue invitado a dar una conferencia sobre su trabajo en Aranjuez, decidió contar la historia del diario. Fue una decisión que rompía su protección del secreto de pero sentía que la historia merecía ser escuchada, que el acto de amar en secreto dentro de un palacio abandonado era un acto de resistencia que merecía ser conocido. Después de su conferencia, una mujer anciana se acercó a él. Tendría 90 años, quizá más. Sus manos temblaban ligeramente cuando le tocó el brazo. «Fue mi madre», dijo simplemente. «Mi madre fue Ae». Nunca habló de ello, pero dejó instrucciones en su testamento de que si alguien alguna vez descubría el diario, debería saber que fue una vida bien vivida, que aunque fue breve, aunque fue imposible, fue verdadera. El conde no supo qué decir, simplemente asintió, comprendiendo en ese momento que algunos secretos no son meant para ser resueltos, sino simplemente para ser reconocidos. Que algunos lugares, como Aranjuez, no son simplemente edificios, sino guardianes de historias que trascienden la historia oficial. Cuando finalmente visitó de nuevo el palacio, años después, se dirigió directamente a la habitación del ala este. Bajó a través del tablero del piso y en el compartimiento secreto encontró el diario exactamente donde lo había dejado.
Lo abrió en la última página, donde la hija de Ai había dejado una nota corta, escrita en la misma letra que el diario original. Para quien quiera que encuentre esto, ella fue real, su amor fue real, y este palacio fue el único lugar en el mundo donde ambas cosas pudieron existir sin pretensión. Que eso sea suficiente. El conde cerró el diario con cuidado, lo devolvió al compartimiento y se fue. No necesitaba nada más. Y así concluye nuestro viaje a través del Palacio Olvidado de Aranjuez, mis queridos oyentes. Una historia sobre cómo la magnificencia arquitectónica puede contener la intimidad más profunda, sobre cómo el abandono puede ser un acto de amor y sobre cómo los secretos mejor guardados son aquellos que permiten que otros sigan viviendo sus historias sin la exposición de la verdad pública. Aranjuez sigue en pie. Sus pasillos siguen ecos, y en algún lugar de sus habitaciones, un diario sigue esperando a ser descubierto nuevamente. Hasta nuestra próxima noche de historias, que los palacios continúen guardando sus secretos.